Yo vengo de un pueblo muy semejante a Candelaria, que tiene el mismo origen de Candelaria, un origen jesuítico de apóstoles. Vengo del interior y el interior tiene algo, hace un momento hablaba aquí con un señor de Candelaria, algo muy particular tiene el interior de Misiones. Tiene identidad histórica, tiene un pasado histórico que hay que valorar y que es lo que construye a estos pueblos del interior y le dan sentido, le dan identidad, le dan valor patrimonial. En una oportunidad, en un debate, se planteaba por qué era tan distinto el posadeño o las ciudades posadas a los pueblos del interior de la provincia. Y era muy simple. Posadas era una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad conformada por gente que vino de los más diversos lugares y de los más diversos orígenes, y una ciudad administrativa que, si nosotros nos ponemos a pensar, no tiene algo que tienen los pueblos del interior de la provincia, que es conciencia de una identidad histórica y conciencia de eso que se habla mucho ahora, que es el ser misionero. Solo una persona que ha vivido en el interior, en los pueblos del interior de Misiones, que tiene sus familiares que trabajaron en la chacra misionera, que es descendiente de inmigrantes de los países vecinos o de los países europeos que llegaron aquí, sabe cabalmente lo que significa eso de ser misionero, ¿no? Que es como una especie de sentimiento difícil de explicar. Y eso viene de la historia, de ese pasado común que tenemos, ¿no? Esa cosa que nos une a todos nosotros. Y Candelaria, justamente, si hay un pueblo del interior de lo que es hoy la provincia de Misiones, y podríamos decir de la región, hablando de nuestro vecino Paraguay, nuestro vecino Brasil, si hay un pueblo que justamente tiene historia e identidad, es Candelaria. Es Candelaria. Por su origen, por las cosas que ocurrieron aquí y por el peso que tuvo Candelaria a lo largo de la historia en la región y en lo que es hoy la provincia de Misiones. Hay determinados hitos, o sea, como mojones, hechos, que marcan la importancia de Candelaria. Vamos a mencionarlos así y después los explicamos cada uno. Uno es el origen jesuítico guaraní de Candelaria. Dentro de eso es Candelaria no lugar, no pueblo, sino Candelaria el lugar en donde está Candelaria, el lugar geográfico que ocupa Candelaria, es estratégico, es importante desde el punto de vista regional por las conexiones con los ríos que tiene. Uno entonces es el origen jesuítico. El otro hito fundamental de Candelaria es un hecho que vincula a Candelaria nada menos que con la historia nacional. Misiones fue la primer provincia que se adhirió a la Revolución de Mayo. La primera, cuando todas dudaron, cuando todas titubearon si aceptaban o no la primera junta de gobierno, Candelaria citó un cabildo y citó a los delegados de los pueblos a que asistieran al cabildo para tratar el asunto y tomar una decisión. Un hecho que realmente debería estar escrito, pero
con letras de oro, porque tuvo una relevancia fundamental en la historia del país eso. El hecho de que Candelaria se haya levantado en ese momento y dicho sí, junto con el gobernador Rocamora y los delegados que se reunieron acá nomás, en el lugar donde están las ruinas, donde estaba el cabildo del pueblo, tuvo un impacto pero trascendental. Uno dice, bueno, pero ¿por qué nunca se supo? Nunca se habló prácticamente de eso. Probablemente ustedes hayan estudiado aquí en las escuelas de Candelaria y quizás muchos nunca ni escucharon sobre el cabildo de julio, del 8 de julio en Candelaria. ¿Por qué? Y simplemente porque la historia de nuestro país se escribió siempre desde Buenos Aires y lo que es la historia del interior se ignoró. Pero esos hechos son importantes. Del cabildo de Candelaria dependió después que se levantara el Paraguay y que Asunción formara su primera junta. De ese cabildo de Candelaria que levantó su voz acá dependió que en la banda oriental Montevideo también en un momento se levantara. O sea, era realmente relevante. Ese es el otro hecho que hay que mostrarlo, hay que exponerlo. Hay que sentirse orgulloso y decirlo en cada acto que sea posible, marcarlo en placas, en trabajos de los alumnos de las escuelas. La Revolución de Mayo, entonces. Después el otro hecho, que también es monumental para la historia de Misiones, es la batalla de Candelaria. De todas las batallas de Andresito, en toda su lucha por la defensa de este territorio, si nosotros vemos y analizamos, vemos que hay solo 2 batallas que fueron libradas en lo que es hoy la provincia de Misiones. Una es la primera, la de Candelaria, si bien Andresito no estuvo personalmente en la batalla porque estaba convaleciendo de una enfermedad en San Carlos, pero eran sus tropas, y después él se presenta en Candelaria, y fue parte activa de ese hecho, y la batalla de Apóstoles. Son las 2 grandes batallas de Andresito que se libran en lo que hoy es la provincia de Misiones. Batallas que aseguraron prácticamente la soberanía de nuestro país sobre este territorio. En la batalla de Candelaria, las tropas de Andresito expulsan a los paraguayos hacia la otra banda del río Uruguay y aseguran esa soberanía sobre esta zona de Misiones, y en la batalla de Apóstoles se detiene al avance portugués. 2 grandes batallas. El otro hecho importante, que en algún momento, yo como apostoleño digo, tendríamos que juntarnos los de Apóstoles y Candelaria juntos y hacer una gran conmemoración que evoque estos 2 grandes hechos, la batalla de Apóstoles y la batalla de Candelaria. Son hechos importantes. Ese es el otro hecho sobre Candelaria. Otro hecho importante que aportó Candelaria a la nación, el primer ensayo constitucional de nuestro país, que fue el reglamento para los pueblos de Misiones, que lo escribe Belgrano en el momento en que cruza aquí por Candelaria. Está considerado el primer ensayo constitucional del país, la primera forma en donde Belgrano plantea una organización para el país que nacía. Y lo hace notablemente aquí en esta zona, en la zona de Candelaria, en ese momento en que cruzaba el río. No olvidemos que cuando nosotros decimos Candelaria en la época jesuítica, en la época de Andresito y en la época de Belgrano, Candelaria era, además de esto donde estamos hoy, era la orilla del frente también del departamento de Candelaria, zona que hoy es el Paraguay. Bueno, ese es otro hecho importante y relevante de Candelaria, que va más allá de la historia pueblerina, ¿no? Porque uno puede decir, sí, no, es una historia del pueblo, ¿no?
es más que la historia del pueblo, porque forma parte de la historia de nuestro país, de nuestra historia como argentinos. Otro hecho importantísimo es, y que hay que relevar, hay que ponerlo de relieve, y es un hecho que nunca se dijo, nunca se habló, porque recién hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, se encontró documentación que fue un intento de refundación de Candelaria por el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, gobernante del Paraguay, en donde inclusive hubo un plan para recrear Candelaria allá por cerca de 1830, que no fructificó por distintos motivos. Bueno, otro hecho relevante de Candelaria tiene que ver que junto con cuando se organiza el territorio nacional de Misiones en 1881 y se plantea al gobierno nacional la refundación de Misiones de alguna manera, acuérdense que hasta 1881 el territorio misionero estaba directamente bajo el control y el gobierno de la provincia de Corrientes. Las 2 primeras colonias nacionales que se crean son justamente la de Candelaria y la de Santa Ana. Los dos primeros proyectos para empezar a hacer resurgir Misiones desde el gobierno nacional. Para aquel tiempo, esa monumental ciudad que hoy es Posada era un puerto insignificante sobre el río Paraná. Ni existía como ciudad prácticamente. Los grandes centros urbanos de esa eran justamente Candelaria, Santa Ana, Concepción y San Javier. Los grandes núcleos urbanos de lo que era la provincia de Misiones. Bueno, con esto nosotros vemos justamente todo eso que tiene que ver con la identidad de Candelaria. Pero como un refrán dice, solo se ama lo que se conoce. Lo que no se conoce no se ama, no se aprecia. Lo cual es una verdad obvia. Qué importante entonces es divulgar, conocer, y que cada persona, no importa el lugar que ocupe y el rol que cumpla dentro de la sociedad, porque cada uno tenemos un rol dentro de la sociedad. El maestro en el aula, el taller mecánico, el tallerista en su taller, el alumno en la escuela, el funcionario público en su gestión, o como ustedes, los trabajadores que sirven al pueblo de Candelaria desde el municipio, desde la municipalidad. Cada uno en realidad tiene que ser el difusor de estas cosas, porque cada vez uno es importante en el lugar y el rol que le cabe ocupar dentro de la sociedad, en tomar conciencia de esto y divulgarlo y decirlo y sentirse orgulloso de esto, de esta historia de cada pueblo. Y esta reunión que hay hoy aquí, con todos ustedes escuchando y participando, no es solo de Candelaria. Se está haciendo en San Javier, se está haciendo en Apóstoles, en mi pueblo, en San José, hace 2 semanas que hay también unas jornadas sobre estos temas de la identidad y la historia. En realidad hay como un movimiento en el interior de la provincia de Misiones de rescate y del hecho de potenciar estas cosas. Entonces, seamos difusores de esto. Esto que le comenté, que son 3 o 4 puntos, 4 hitos, es lo que vamos a ver ahora, vamos a desarrollar para profundizar más o menos cada contexto y tener una idea acabada de la historia de Candelaria. ¿Cuál es el objetivo de aquí? No es que salgan memorizando datos
ni fechas, porque eso después van y lo leen por aquí y lo tienen. En realidad el objetivo que se persigue aquí es que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, salgamos con una conciencia de qué somos, de dónde venimos como pueblo y el futuro que tenemos, ¿no? Y todo lo que hay detrás de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Ese es en realidad el objetivo de este tipo de charlas que se dan, ¿no? Sí. Antes de empezar, le cuento una experiencia que se hizo de este tipo en mi pueblo. Ahí hay una dirección de turismo y se hizo una capacitación porque el municipio se dio cuenta de algo, que venía gente, venían turistas, visitaban el pueblo, hay una casa del mate, hay molinos yerbateros, porque esa es la principal actividad económica, y la gente preguntaba, y nadie sabía decir. Preguntaba, ¿hay un museo de Apóstoles? Ay, sí, pero no sé. Le preguntaron a veces al que vendía combustible en la estación de servicio, porque era el que estaba más a mano allí. Entonces le preguntaba, ¿puedo ver un museo? Y el que estaba en la estación de servicio decía, no, la verdad que no sé. Le preguntaban al que trabajaba en el hotel, tampoco sabía. Fíjense qué interesante dato, se tomó nota de eso. Y se hizo en un momento una gran capacitación para esa gente, la gente que está cotidianamente en el pueblo, en contacto con la otra gente, que esa es la gente importante, ¿no? La gente por ahí, no la que está en la oficina, sino la que puede ser objeto de una consulta caminando por la calle, el ciudadano común, el hombre, la mujer, el joven común, a quien alguien de afuera le puede preguntar, ¿me puedes decir cuál es la historia de este lugar? ¿O qué puedo visitar en este lugar? Y que esa persona pueda contar y decirlo. Ese era el objetivo, ¿no? Y se hizo esa experiencia y resultó muy buena. Porque hoy yo creo que si alguno va a Apóstol y para en una estación de servicio y mientras le cargan nafta le pregunta a alguno de los que está cargando nafta, ¿me podés decir qué puedo visitar del lugar histórico de Apóstoles? ¿Okay? Y le va a poder decir alguna cosa, porque se aprendió y se le enseñó. Eso es lo importante entonces. Bueno, hagamos un paseo por la historia de Candelaria. Veamos. Bueno, Candelaria, fíjense allí, bueno, no van a leer desde allá porque está con letra muy chiquita, ¿no? Pero allí se muestra cómo se fueron formando las misiones jesuíticas, ¿no? La parte media roja que está allí es donde está la provincia de Misiones y parte de la provincia de Corrientes. Candelaria cuando se funda, en realidad se funda en lo que hoy es Brasil. Desde esa zona de Brasil, cuando los bandeirantes atacan esta región, Candelaria junto con los otros pueblos, ahí ustedes pueden ver ampliado, Candelaria dice, en 1628 se funda, ¿no? Un 2 de febrero. Y habrá unos 200 kilómetros del río Uruguay, en lo que hoy es Brasil, hacia adentro. Toda esa zona que ven allí, de color medio marrón claro, así de que dice Tapé, todo eso fue atacado por los bandeirantes. Entonces, Candelaria se va, huye, junto con todos los pueblos. Y llega a esta zona, cruza el río Paraná y el pueblo de Candelaria se pone acá enfrente, bien enfrente de donde está hoy Candelaria, prácticamente en el mismo lugar en donde se producirá después la batalla de Campichuelo, ya en la época de Belgrano. Y allí va a estar, fíjense, desde 1637 hasta 1665, muchos años va a estar allí, en la orilla de enfrente.
con su iglesia, su plaza, casas de indios. El pueblo progresaba del otro lado del río Paraná. Y viene esta pregunta: ¿por qué Candelaria se puso ahí? Y luego acá. Es lo mismo, de uno u otro lado. ¿Por qué acá y no más arriba y no más abajo? Esa pregunta es importantísima hasta el día de hoy. ¿Por qué acá? Porque acá es el lugar en donde el río Paraná deja de ser un río de llanura ancho y empieza a angostarse. Y era el último lugar en donde se podía cruzar el río Paraná. Más abajo ya el río se ensanchaba, estaban los saltos de la Pipé, más allá, en fin. Era el lugar de paso. Y este lugar conectaba directamente con un camino natural, con un lugar que está frente al pueblo de Concepción, que es el Paso San Isidro sobre el río Uruguay. Había una ruta natural, río Uruguay, río Paraná, Paso San Isidro, Concepción, Candelaria y hacia lo que hoy es territorio paraguayo. Ese era el lugar clave de Candelaria en este lugar y nunca se lo movió de acá. Otros pueblos fueron movidos a distintos lugares, pero Candelaria se lo puso y se lo dejó acá, por ese motivo, por el lugar estratégico. Pero no solo eso. Si nosotros miramos, vamos a mirar ese mapa que está allí, que era toda la provincia jesuítica de Misiones. Candelaria está en el medio prácticamente, en el centro. Eso determinó otra cosa, que la Compañía de Jesús decidiera que al estar Candelaria en un lugar prácticamente central a los demás pueblos y sobre el río Paraná que comunicaba directamente con Buenos Aires, Santa Fe y de allí con Córdoba, donde estaba el padre provincial, fuera la sede del superior de la provincia jesuítica de Guaraníes, fuera lo que nosotros hoy podríamos llamar la capital de los 30 pueblos. Era el lugar equidistante de donde más rápido se podía llegar a cualquier otro pueblo. Y era el lugar que tenía una comunicación directa con Buenos Aires, a través del río Paraná. Eso fue clave para Candelaria y va a determinar toda su historia. En ese sentido, cuando se dice Candelaria, capital histórica de la provincia de Misiones, ¿no?, de verdad hay que entenderlo en ese sentido. Tiene un sentido histórico, pero era capital no solo de lo que hoy es la provincia de Misiones, que es una cosa chiquitita, sino que era capital de todo eso que está encerrado en esa línea roja. Parte de Paraguay, parte del Río Grande do Sul, parte de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, parte de la provincia de Corrientes, parte de la provincia de Entre Ríos. O sea, era una reducción desde la cual en la época jesuítica había un superior, bueno, después en la época en que se van los jesuitas ya era el gobernador el que estaba acá. Un pueblo desde donde se administraba esa provincia. Eso es importantísimo recalcarlo, ¿no? El rol de Candelaria desde ese punto de vista, ¿sí? Y el por qué estuvo acá. Las reducciones jesuíticas, la ubicación que nosotros vemos, Candelaria, San Carlos, San José, no eran casuales, no se ponían en esos lugares porque se le ocurría al cura que acá vamos a poner. Las reducciones se fundaban estratégicamente, ¿no? Porque estaban en un paso importante del río, porque era un pueblo que permitía controlar una región ganadera, o porque permitía el acceso a yerbales. Esos eran los fundamentos por los cuales se colocaban las reducciones. Bueno,
¿cuál era el fundamento de la existencia de Candelaria en este lugar? El vínculo con el río Paraná, ¿no? Y las conexiones que tenían territoriales Candelaria con todo el resto de los pueblos misioneros. Después de eso pasaron como 200 años hasta que el gobierno nacional creó la Colonia Nacional de Candelaria. Y cuando el gobierno nacional dice, vamos a poner la Colonia de Candelaria en el viejo pueblo de Candelaria, pone las mismas razones. Dice, porque está cerca del río Paraná y se puede acceder fácilmente, porque es una zona libre de selvas y hay buenos campos para cultivo, porque es una zona que permite una fácil conexión con el río, con la banda del río Uruguay. O sea, es el mismo criterio a lo largo de toda la historia que permanece. Bueno, avancemos. Ahí tenemos un esquemita que nos permite ubicarnos dónde estaba Candelaria. El gobierno y la administración de esos 30 pueblos tenía esa estructura. Estaba en Roma, en el Vaticano, el general de la Compañía de Jesús, la autoridad máxima de los jesuitas. En Córdoba, el provincial de la Compañía de Jesús. En Candelaria, el superior de la Compañía de Jesús. Y después, en cada reducción, 2 curas y el cabildo con los indígenas. Esa era la línea de mando y de gobierno y de administración de las misiones jesuíticas, ¿no? Eso ubica a Candelaria en un contexto global. Las cartas que hacía el superior acá en Candelaria, que existen, están en los archivos, se pueden consultar, iban a Córdoba y de Córdoba iban a Roma. De Roma las órdenes venían a Córdoba y de Córdoba venían a Candelaria y de Candelaria se bajaban a los pueblos. Bueno, seguimos. Bueno, ese es un mapa con todo lo que eran las estancias de ganado en esa época en la provincia jesuítica de Misiones. Bueno, este mapa es importante para ubicar dónde estaba Candelaria en la época colonial. Hay un círculo verde ahí que dice Candelaria y cerca de Asunción. Las líneas rojas son los caminos importantes de la época y las líneas negras las rutas de los barcos. Fíjense que Candelaria estaba ligado a la ruta del río Paraná que conectaba directamente con Buenos Aires, allí con Córdoba, con Santiago, con Lima, hasta llegar a Centroamérica. ¿Sí? O sea, estaba quizás mejor conectada de lo que está hoy en esa época. ¿Por qué esa conexión? ¿Cuál era la importancia de esa conexión para Candelaria en la época jesuítica? Estamos hablando entre la época de la fundación y 1768, cuando se fueron los jesuitas. Porque estaba el puerto, y el puerto de Candelaria, existían otros, estaba el puerto de Itapúa y el puerto de Loreto, pero el puerto de Candelaria, que era el puerto de la sede del superior, era uno de los puertos principales. Salía la producción de las misiones a través de este puerto por el río Paraná. ¿Sí? Los curas que llegaban de Europa, las autoridades que llegaban a las misiones jesuíticas, llegaban a Candelaria y de Candelaria entraban al territorio. Quien salía, salía por Candelaria. ¿Sí? Eso muestra el valor geopolítico de Candelaria en la época colonial. ¿Sí? Explica otras cosas también, después vamos a comentar, pero explica por qué la residencia de Candelaria, donde vivían los curas y los talleres, tenían una planta alta y tenían un subsuelo. ¿Sí?
Y cuando uno lee los inventarios, uno queda asombrado, ¿sí? Se habló mucho de la imprenta en Loreto, en San Javier y en Santa María. Bueno, ahora hay un memorial que se encontró que menciona que en 1714 la imprenta estaba acá, por ejemplo, y funcionaba en lo que era y que había entrado por el pueblo de Candelaria, la famosa imprenta que después fue a Santa María, a Loreto y a otros pueblos. Sí, en 1714 ya estaba, ¿sí? No habla de impresión del libro, pero dice el memorial que se saque la ropería, porque había una ropería, vamos a explicar lo de la ropería, y que ese lugar se destine para poner la imprenta. ¿Sí? Estaba puesta acá. Estaba la botica de las misiones, en ese doble piso. ¿Qué era la botica? La farmacia de las misiones. La farmacia que abastecía a los pueblos de medicamentos que en esa época llegaban desde Europa o llegaban desde Buenos Aires, que eran necesarios para la atención de la salud de la población. Esa botica central estaba en Candelaria. Y bueno, y lo otro, el listado de la biblioteca. Cuando uno lee la biblioteca de Candelaria, bueno, se justificaba porque era la sede superior, pero ni Buenos Aires, ni Asunción, ni Lima tenían los miles de volúmenes de libros que había en la biblioteca de Candelaria, ¿no? A donde esa biblioteca, los libros circulaban a los pueblos, circulaban, porque cada pueblo a su vez tenía su biblioteca, lo que muestra realmente un desarrollo cultural asombroso. Y lo de la ropería que yo le mencionaba era la ropería de las misiones. ¿Qué era la ropería? La ropa que se usaba fundamentalmente los sacerdotes, y que venían y había una ropería, digamos, bueno, que abastecía a algún cura, pedía alguna ropa o alguna casulla o algo para el tipo de ropa de misa, ese tipo de ropa que no se hacía en las misiones. Bueno, esa ropería estaba acá en Candelaria. Sí. Lo del subsuelo es muy interesante, porque en el subsuelo estaba esa botica. Y en el subsuelo también se había visto que habían quedado los restos del telescopio que había usado Buenaventura Suárez, porque Azara cuando está dice, todavía quedan unos pedazos del telescopio en el sótano, en el subsuelo. Y justamente hace unos meses atrás, cuando estábamos con la arqueóloga recorriendo el lugar, encontramos el hueco del subsuelo. Se puede ver, debajo de una pared está el agujero, que si uno explora el agujero uno ve que hay un gran, gigantesco hueco abajo. El sótano que está debajo de los talleres. ¿Quién sabe uno lo que debe haber allí? ¿No? Que quedó a lo largo de las décadas sepultado allí debajo. Bueno, eso es para hacer arqueología. Pero eso muestra la localización de Candelaria en esa época. Y qué importante fue. No es casual tampoco que cuando le expulsan a los jesuitas y hay que poner un gobernador, le dicen, no, el gobernador, primero ponen en San Miguel y en Candelaria, y después dicen, no, anulemos San Miguel y el gobernador va a residir en Candelaria, ¿no? Y va a gobernar desde Candelaria a los 30 pueblos. Porque en un primer momento como que se planteó que los pueblos del otro lado del Uruguay estuvieran gobernados por otro gobernador, un segundo que estaría en San Miguel. Pero se elimina y es Candelaria. Candelaria, por este motivo, comunicaciones, situación estratégica, la historia misma, el vínculo directo prácticamente con Asunción, con Buenos Aires. O sea, algo realmente de relevancia, ¿sí? Bueno, ahí vemos en el circulito rojo Candelaria en relación a los otros pueblos jesuíticos, ¿no? Y si nosotros vemos, hay una línea casi directa así entre Candelaria y Concepción, ¿sí? Que es una zona que corre por el costado de la sierra, es como un camino natural que hay allí, que inclusive hoy uno puede ir y uno podría ir caminando desde Candelaria
hasta Concepción y el Paso San Isidro con un mínimo de obstáculos. Prácticamente no hay muchos arroyos para cruzar, no hay cerros, es un camino casi liberado, ¿no? Y esa comunicación era la que era clave para la ubicación de Candelaria en ese lugar y no en otro, y Concepción allí donde está, y el Paso San Isidro. Sí. Que también Candelaria se conectaba con el paso de San Javier. ¿Sí? Cuando Candelaria viene aquí, Concepción y San Javier ya estaban acá, ya estaban en lo que hoy es la provincia de Misiones, eran pueblos viejos. Pero eso plantea también otro tema importante, otro tema de valor estratégico. Fíjense que ha pasado muchísimo tiempo de historia, pero hoy, igual que en la época jesuítica, se plantea un puente sobre el río Uruguay en la zona de San Javier. No es más que recrear el espacio jesuítico que ya funcionaba en aquella época. Y faltaría el que estaba acá, y quedaría la vía perfecta, la vía histórica reconstruida. ¿No? Sí. La ruta 105 es más o menos, corre paralela a ese camino, solo que entra en San José y el camino histórico este que yo le menciono es el que sale de San José, es un camino de tierra que existe hasta hoy en día y es usado. Sale de San José, cruza la ruta 14, entra por Fachinal, pasa por Fachinal, pasa por Profundidad y entra a Candelaria, aquí por el nodo B que hay acá sobre la ruta. Es el camino histórico en realidad. Y si uno hace ese camino se conecta con otro camino histórico que pasa por la zona de San José, que va por el lado del Gentilini y que va por San Juan de la Sierra y va hasta el río Uruguay, que es el camino histórico que conectaba esta región. Bueno, eso muestra también que uno tiene que pensar los pueblos a futuro, ¿no? El día pasado, cuando estábamos en San Javier por el rescate de la ruina de San Javier, el intendente de San Javier nos decía, y ellos trabajaron mucho en la población, dice, ¿por qué querés? Porque ahí pelean con Panambí por el puente, hay una disputa por el puente, pero lo de San Javier lo dicen con fundamento, dice, queremos el puente porque el puente reconstruye el camino que originalmente le había dado vida a San Javier. Si ese puente se construye, se rehabilita de nuevo esa ruta. Y ni qué decir si se habilita hacia Candelaria. De hecho, yo trabajé en un proyecto de la EBI hasta hace algunos años y la EBI tenía en su proyecto la construcción del puente en Candelaria, que en un momento se pensaba como un puente únicamente para tránsito pesado. Bueno, pero tiene que ver con esto. No son ideas, uno podría decir por ahí, el que no sabe, una idea loca, dice, mira, estos quieren hacer un puente aquí. Pero en realidad hay razones históricas para hacerlo. Hay razones históricas. Bueno, y esto era el clásico dibujo de Candelaria, ¿no? Lo que era el pueblo de Candelaria. De todo eso, lo único que queda es el pedacito que está con número 4 allá, la parte de los talleres. El resto todo ha desaparecido. Hay cosas en el plano que no son ciertas. Una cosa que no es cierta, porque ese plano fue hecho luego de la expulsión. Fue hecho en Europa por un sacerdote. Pero fíjense que las casas de los indios tienen 2 pisos y tienen chimeneas. Eso es un agregado que le hicieron para dejar lindo el mapa. No había casas de indios de 2 pisos ni con chimenea. Pero sí lo que es exacto, porque se puede corroborar con documentación, es la iglesia de Candelaria. Esa iglesia que aparece allí, bien marcada, de gran tamaño, era así la iglesia de Candelaria, ¿no? Una iglesia con un pórtico, con 3 arcos,
hay hasta interesantes descripciones documentales sobre esa iglesia. Después vamos a ver qué queda de la iglesia, porque no ha desaparecido todo. Todavía algo queda de esa iglesia memorable de Candelaria. Uno podría pensar, digamos, bueno, Candelaria era sede del superior o como la capital de Misiones. Uno podría imaginarse un pueblo gigante, desmesurado. No. En realidad, los pueblos jesuíticos tenían un tope de población, que eran los 5.000 habitantes. Cuando un pueblo llegaba a 5.000 habitantes, se dividía el pueblo y se fundaba otro. ¿Sí? Eran pueblos pensados para contener aproximadamente 5.000 personas. Y Candelaria tuvo esa característica, tuvo un promedio de 3.000 a 4.000 personas de habitantes, ¿no? Candelaria tenía un problema que le impidió siempre tener mucha población. ¿Sí? Era un centro administrativo, un centro político-administrativo, porque recibía el superior, pero tenía un problema: tierras para la agricultura. La tierra de Candelaria, de esta parte del río, no era muy productiva. Se mencionaba, era una tierra arcillosa, no muy apta para la agricultura. De manera que toda la tierra, las chacras de los indios estaban del otro lado del río Paraná. Todos los días los indios se cruzaban el río para ir a trabajar a las chacras, después volvían al pueblo que estaba de este lado. Sí. Ese era el criterio, así funcionó Candelaria a lo largo de todo el periodo jesuítico. Tenía un excelente puerto, una muy buena bajada al río, todo un sistema de embarcaciones que permitía el paso continuo de personas, de ganado. Era cotidiano. Nosotros por aquí tenemos que instalarnos en la cabeza otra idea. Para nosotros, cuando miramos el río Paraná, el río se para. Nosotros inmediatamente, el río es la frontera, es el límite. Bueno, en la época jesuítica eso no existía, o sea, el río Paraná era vínculo, no era límite. Tanto el río Paraná como el río Uruguay. Los guaraníes nunca vieron al Paraná o al río Uruguay como un límite, sino que era algo que se permitía que yo me conecte con el otro lado, cruzando con una canoa, con una balsa, con lo que fuera. Había una continuidad territorial dada por el río. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, esa imagen, en realidad, esa es la patrona de Candelaria, ¿no? Esa era la imagen, había muchas Candelarias, pero esa es la que aparece mencionada en los inventarios y que está dentro del templo en el altar principal. Esa Candelaria, que está tallada en madera, ¿no?, por José Brazanelli, que fue un jesuita, y que hoy existe, está en la iglesia de Capiatá, en Paraguay. Está expuesta ahí la imagen, ¿no? ¿Por qué está en Paraguay? Y porque los paraguayos, cuando saquearon Candelaria, se la llevaron junto con otras imágenes, ¿no? Llevaban generalmente todas las imágenes. Bueno, esa hermosa talla en madera era la que estaba entronizada dentro de esa iglesia que nosotros veíamos hoy y que aparece allí inclusive con el dorado original, con la pintura original, incluso una escultura que está considerada como una de las más bellas de las misiones, de las más hermosas, ¿no? Y tiene el tamaño natural de una persona, o sea, ahí uno puede, no hay con qué percibir el tamaño, pero es el tamaño real, tiene el tamaño de una persona. En algún momento habría que pedirle prestado por un tiempo a los paraguayos y traerla de visita a su lugar original, ¿no? Como se hizo en su momento con el San Carlos
del pueblo de San Carlos Corrientes, que está en Loreto Corrientes, que le prestaron para una fiesta patronal y después le devolvieron, ¿no? Reclamar ya no se puede, pero... Bueno, ese mapa, ustedes pueden ver dónde estaba la misión jesuítica respecto al pueblo de Candelaria. Allí están todas las manzanas y allá en una esquinita estaba ubicado lo que era la redacción jesuítica. ¿Sí? Originalmente, cuando se funda la colonia de Candelaria, después vamos a ver, las ruinas se dejan afuera de la colonia, no se tocan las ruinas. Pasó que con el tiempo la planta urbana siguió mensurándose y avanzó sobre el terreno de las ruinas jesuíticas, que es lo que vemos ahí, y terminó arrasando, ¿no?, con lo que quedaba de las ruinas jesuíticas. También se desarmaron porque uno de los gobernadores, que fue Rudecindo Roca, en su momento dio la orden y dijo que se podían usar las piedras de las ruinas para las construcciones de los nuevos pueblos, o sea, dio la autorización. Entonces la gente iba y sacaba las piedras para construir casas nuevas, ¿no? Acá nosotros nos explicamos por qué hoy enfrente de la escuela acá, si ustedes miran, hay una columna jesuítica. ¿Sí? Está ahí a la entrada está la columna jesuítica. Esa columna vino desde la zona donde estaba la reducción. O sea, alguien en algún momento dijo, qué hermoso esto, vamos a llevarlo y vamos a ponerlo frente a la escuela. Y se trabajó la columna y la puso ahí. Así se hizo en Santa Ana también. Sí. Y ahora vamos a ver una foto de la primer comisaría de Candelaria, donde vamos a ver cómo se usaron columnas en la primer comisaría también. O sea, la gente iba y sacaba piedras, sacaba cosas que se podían usar. Y así fue desapareciendo Candelaria. Ahí vemos toda la red caminera que hablábamos hoy, ¿no? Y como Candelaria, fíjense, hay un recorte al costadito, allí aparece Candelaria, todos los caminos, ¿no? Así como antes decían, todos los caminos van a Roma, en las misiones jesuíticas, todos los caminos iban a Candelaria. ¿Sí? Y desde Candelaria se llegaba a cualquiera de los pueblos. Una red caminera muy importante. Parte de esa red caminera todavía sigue estando y es usada como caminos. Y en esta zona, parte de esa red caminera, la ruta 12, prácticamente va por el mismo lugar, ¿no? Se aprovecharon las antiguas huellas que había. Bueno, mientras estuvieron los jesuitas, Candelaria floreció. La reducción estuvo a pleno, ¿sí? Prácticamente ni Candelaria ni ningún pueblo tenía necesidades. No había problemas de hambre, prácticamente no había problemas de salud en la población. Estaba asegurada la subsistencia de la población. Pero en 1768 le expulsan a los curas, le sacan de los pueblos. Y vienen gobernantes civiles y militares a gobernar los pueblos. Y vienen también curas, pero ya no jesuitas. Primer problema, todos estos nuevos que venían, la mayoría no hablaba guaraní. Primer problema, no había cómo entenderse con las poblaciones. Una valla y un obstáculo. Segundo problema, estos gobernantes que llegaban venían, sobre todo los administradores, venían de esta manera. El administrador era un hombre que podía vivir en Corrientes, en Santa Fe, en Buenos Aires. España, el gobierno le contrataba para que vaya de administrador a tal pueblo, por un sueldo, por un periodo de tiempo,
puede ser 2 años, 3 años. Él tenía que administrar el pueblo económicamente. Pero además del sueldo, le pagaban una comisión por la producción del pueblo, por lo que producía el pueblo. Entonces, cuanto más producía el pueblo, el administrador más plata ganaba. ¿Qué hacía el administrador entonces cuando llegaba a los pueblos? Y lo que nosotros ya nos imaginamos, explotaba sin límites a los niños. Prácticamente se dio en todo el pueblo. Los administradores de los pueblos se convirtieron en verdaderos explotadores de los pueblos, de estos pueblos indígenas. Y por supuesto, cuando llegaron acá y vieron los campos llenos de ganado, los depósitos llenos de hierba, en fin, una producción agrícola impresionante, se le fue la mano también con eso. Y comenzó realmente un sistema de corrupción en los pueblos asombroso, que en pocos años destruyó la riqueza de los pueblos. Los administradores se iban con los bolsillos llenos y los pueblos quedaban en la pobreza. ¿Qué hacía el indio? Huía, se iba. Se iba a las estancias de Corrientes, se refugiaba allí a trabajar como peón. Otra cosa, permitieron la entrada de los españoles a los pueblos. Con los españoles llegaron 2 enfermedades que para los indios eran fatales: la viruela y el sarampión. Empezaba el contagio y empezaban a morir de eso. Y entró otra calamidad, el alcohol a los pueblos. Durante toda la etapa jesuítica, más de 150 años, no había bebida alcohólica en los pueblos. No había bebida alcohólica. Con los españoles entra el alcohol a los pueblos. Esos indios guaraníes que no estaban acostumbrados a tomar, de buenas a primeras entraron en contacto con la bebida, y los comerciantes españoles entraron a ver el buen negocio de meter bebidas alcohólicas a los pueblos. Bueno, todas esa serie de circunstancias determinaron la decadencia de los pueblos. Empezaron a decaer. Y Candelaria no fue la excepción. Sí. Bueno, cuando se van los jesuitas, Candelaria pasa a ser sede del gobernador de la provincia. Y ese es un mapa histórico, es real. Fíjense, hacia más o menos 1780, o sea, 20, 30 años después de la expulsión de los jesuitas, lo que quedaba ya de Candelaria. Ya casi no había casas, ¿no? Ahí alrededor de la plaza, de un lado, solo 2 tiras de casa quedaban nomás. Quiere decir que de esos 3.000, 4.000 indios que vivían en la época jesuítica, para esta época, en Candelaria tenía 1.500 habitantes. Empobrecidos, el pueblo en decadencia total. Hay 2 comerciantes ingleses que llegaron y estuvieron en Candelaria un poquito antes de la Revolución de Mayo y escribieron un libro y describieron Candelaria y dicen: la iglesia se caía a pedazos, llena de goteras. Dicen que el patio de la residencia era un yuyal, así lo describen eso. Las casas caídas, abandonadas, la gente empobrecida, sin vestimenta. A eso había llegado todo el esplendor que habían tenido los pueblos jesuíticos y Candelaria. Pero seguía siendo sede del gobernador de Misiones, que bueno, la cantidad de gobernadores pasaron por aquí. Inclusive estuvo Santiago de Liniers, que después participó
forma parte de nuestra historia nacional, ¿no? En la época de las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, en fin. Santiago de Liniers estuvo allí como gobernador con su familia, incluso se le muere una hijita que es sepultada allí en el cementerio de Candelaria y debe estar en algún lugar por allí. La tumbita de ella habrá quedado seguramente, porque él después vuelve a Buenos Aires, ¿no? Pero eso queda reducido Candelaria, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Después viene lo que mencionábamos hoy, la Revolución de Mayo y Candelaria, ¿no? Allí está el gobernador Rocamora y vamos a ver ese punto, o sea, ¿por qué Candelaria toma la posta en la Revolución de Mayo? Primero, porque era la capital de Misiones, ¿sí? Todos los pueblos misioneros tenían cabildos. El mismo cabildo de Buenos Aires, hablando como institución, estaba en cada pueblo misionero. España tenía esa característica. Los pueblos tenían cabildos. Los cabildos serían el equivalente a las municipalidades de ahora. Era la institución que gobernaba el pueblo, el cabildo, ¿sí? Había un corregidor que sería como el intendente actual, luego estaban los alcaldes, el mayordomo que se encargaba, sería como el secretario de Hacienda, en fin. Esos cabildos estaban compuestos por indios, eran guaraníes los que estaban en el cabildo, ¿no? El gobernador, por supuesto, no era guaraní. Rocamora, que era gobernador de Misiones, era de Panamá, era panameño el hombre. Había llegado acá como funcionario español, pero era originario de Centroamérica. Pero después todos los del cabildo de Candelaria eran indios guaraníes. Lo que pasa es que por allí uno tiene la idea, dice indios guaraníes y se imagina un indio guaraní, no sé, por allí con vincha, pluma, arco y flecha. No, eran indios guaraníes que ya venían de siglos de vivir en reducciones. Eran indios guaraníes que obviamente hablaban guaraní, hablaban castellano, sabían leer, sabían escribir, tenían su secretario del cabildo, gente muy instruida desde todo ese pasado jesuítico. Incluso uno de esos guaraníes fue justamente Andresito, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, el cabildo de Candelaria toma, diríamos hoy, hablando vulgarmente, toma la posta en el tema, ¿no? Cuando recibe de Buenos Aires una circular que recibieron todos los pueblos, la primera junta le mandó una circular a todos los pueblos, diciéndole, acá en Buenos Aires hemos conformado una primera junta, le solicitamos la adhesión a esta primera junta, bla, 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 bla. Eso le mandaron a Corrientes, a Córdoba, a Asunción, a Montevideo, y llegó a Candelaria porque, bueno, era capital de una provincia, como llegó los otros pueblos. Digamos, mientras todos los demás quedaron en la duda, porque era grave el tema, si se respondía que sí, era rebelarse contra el rey, era un acto de rebeldía. Asunción, los paraguayos dijeron, nosotros contra el rey, nada. Pero sin embargo, los guaraníes del Candelaria, del Cabildo, dicen, no, a ver, que venga un representante de Loreto, que venga un representante de Itapúa, porque era del departamento de Candelaria, que venga un representante de Trinidad, de Jesús, de Corpus, vamos a reunirnos en el cabildo y vamos a deliberar y vamos a tomar una decisión. Y se hace un cabildo abierto en Candelaria. Está al lado del cabildo. Se hace un cabildo abierto, así como en Buenos Aires, con el pueblo en la plaza, el cabildo que el delibera, salen del cabildo, leen la proclama, y terminado eso, se hace un Te Deum en la iglesia. Se hace el Te Deum en la iglesia como acto solemne de proclamación de la adhesión de Misiones a la primera junta. O sea, todo un hecho
institucional notable, único en esta región. Único, ¿no? Que daría hasta para recrearlo en un teatro, digamos, en una obra de teatro. Por supuesto, cuando en Candelaria se toma esa decisión, los de Asunción inmediatamente dan una orden, inmediatamente rectifíquense o invadimos por la fuerza y hacemos retrotraer esa decisión. Mandan a Misiones, los paraguayos. Bueno, una amenaza. Candelaria queda entre Asunción y Montevideo amenazada por esa decisión tomada. Es ahí cuando Rocamora le pide a Buenos Aires, por favor, mándenos urgente auxilio militar, o si no, Misiones se pierde en manos de los paraguayos. En ese contexto es que llega Belgrano. El enviado va a ser Belgrano, justamente, ¿no? El general Manuel Belgrano. Bueno, ahí está el 8 de julio, ¿no? En la fecha histórica, digamos, de la convocatoria del Cabildo. Es el día en que se convoca el Cabildo, se hace el evento en la plaza, se canta el Te Deum en la iglesia. El día 25 es cuando desde Candelaria se hace una circular invitando a que vengan a tratar el tema. Eso nos muestra también la capacidad de ese pueblo guaraní, ¿no? La formación política e institucional que tenía ese pueblo. Y ese es un dibujo que hizo un compoblano mío, Darío Torales, para ilustrar un libro que yo escribí de la reunión del Cabildo de Candelaria, ¿no? Donde hay unos guaraníes allí reunidos y un secretario redactando el acta de adhesión a la Revolución de Mayo. Si ustedes ven, los guaraníes están vestidos con ropa española. Era así. Los cabildantes tenían un uniforme de cabildante. El corregidor tenía su uniforme, el mayordomo el suyo, los alcaldes, los vocales, en fin. Esa es una representación de ese momento. Bueno, vamos a ir acelerando porque si no nos vamos extendiendo en el tiempo. Y para auxilio de Candelaria es que llega Belgrano. O sea, uno dice, ¿por qué Belgrano llega a Candelaria? ¿Pudo haber cruzado por Itapúa? No, llega a Candelaria, primero, porque este era el lugar en donde el río se podía cruzar hacia la otra banda. Segundo, porque había que impedir que los paraguayos se apoderen de Candelaria. Porque si se apoderaban de Candelaria, se apoderaban de los demás pueblos fácilmente. Entonces, Belgrano, medio perdido, ustedes saben que Belgrano en realidad no era militar, era un abogado, que la primera junta le dio un sable y le dijo, bueno, usted a partir de ahora es general, vaya a Misiones, acá tiene un grupo de soldados y encárguese de corregir a esos paraguayos rebeldes, ¿no? Y le mandó hacia Belgrano. A tal punto que Belgrano llega a Corrientes, ahí por la zona de los esteros liberales, hasta se pierde ahí, porque no conocían ni siquiera el territorio, ¿no? Y entran ahí por el lado de Ituzaingó y llegan a Candelaria, ¿sí? A la vuelta, ya más informado, vuelve por el camino, por el mejor camino que era Candelaria, San José, San Carlos, Santo Tomé, y bajan por la costa del Uruguay. Bueno, Belgrano llega, establece su campamento obviamente acá, y de acá hace el famoso cruce del río Paraná, ¿no? Hay descripciones muy lindas del cruce de Belgrano. Una vez que cruza la línea enfrente, redacta su famoso reglamento para los 30 pueblos misioneros, que es el primer ensayo constitucional que tiene nuestro país. Inclusive cuando en 1853 se va a sancionar la Constitución Nacional, uno de los documentos que se estudia y se toma es ese como uno de los primeros, una de las primeras cartas fundamental institucional de nuestro país, ¿no? Y Belgrano cruza ahí y
Y acá enfrente, en Campichuelo, allí había un grupito de paraguayos, que se produce la batalla de Campichuelo, que en realidad no fue una batalla, digamos, los paraguayos se retiran rápido y le dejan avanzar a Belgrano. O sea, le dejan entrar en el territorio, ¿no? A un territorio que para Belgrano era desconocido. La mayor parte de sus tropas eran porteños, era otro problema. No estaban acostumbrados a este clima, no conocían la región. Belgrano había reclutado guaraníes, que los lleva también, pero los guaraníes se les rebelan en un momento. ¿Por qué? Porque le hacen cruzar el río y tienen que pelear del otro lado con sus propios parientes que estaban del otro lado, si allá les reclutaban los paraguayos para pelear de este lado. Bueno, la cuestión es que Belgrano, como ustedes saben, es derrotado militarmente, lo derrotan, pero gana diplomáticamente, ¿no? Era un muy hábil abogado, porque logra convencer a un grupo de paraguayos de realizar la revolución dentro del mismo Paraguay. Y eso es lo que logra Belgrano. Y comete un error gravísimo, Belgrano. Para mantener al Paraguay fiel a la Junta de Buenos Aires y pacificarlo, cede en algo. Firma un tratado de comercio sin límite, en donde en ese tratado del límite pone algo que va a sellar el destino de Candelaria y de la Argentina. Pone por primera vez allí escrito que el río Paraná va a ser límite, cosa que nunca había sido. El límite entre Misiones y Paraguay históricamente era el río de Bicuarí. Ese era el límite. O sea, le da al Paraguay la mitad del departamento de Candelaria, el departamento de Santiago, le entrega a Candelaria. A partir de ese momento los paraguayos se van a plantar en el río Paraná. Pero Belgrano comete otro error que va a salir muy caro después. Y es que además de darle el río Paraná como límite, le entrega a los paraguayos en custodia, por si los portugueses avanzaban, Candelaria, San Ignacio, Corpus, Loreto y San José. Por supuesto, custodia, entre comillas, los paraguayos cruzan y ocupan directamente y se establecen acá. ¿No? Bueno, y Belgrano vuelve. Después de Belgrano, todo esto queda ocupado por los paraguayos. Además, los paraguayos se pasan directamente y ocupan Concepción también, ocupan San Javier. Y esa es la historia de Candelaria con Belgrano. No fue muy fructífera. Bueno, ahí está el famoso Sarandí, que creo que ya no está más, no, pero que estaba todavía en su lugar original, ¿no? Que en realidad no hay ningún documento histórico que diga que Belgrano estuvo ahí abajo del Sarandí, pero sí el Sarandí ya estaba cuando estaba Belgrano, ¿no? Era un Sarandí que fue testigo del paso del río seguro, porque ya existía en esa época, ¿no? Bueno, ahí hay una representación de Belgrano redactando el reglamento de los 30 pueblos. Bueno, y después de que se retira Belgrano, fíjense la parte de arriba rayadita, todo el departamento de Candelaria queda en manos del Paraguay, que llegaba hasta prácticamente la zona del Iguazú. Se apoderan directamente, ¿sí? Bueno, y ahí va a entrar en escena Andresito. O sea, Andrés Guacudarí va a ser el que va a reparar lo que había firmado Belgrano. De allí la importancia de la batalla de Candelaria, porque la batalla de Candelaria voltea el tratado ese, ¿sí? Aunque Andresito respeta
el artículo que hablaba del río Paraná. Y le reconoce a los paraguayos que del otro lado del río Paraná era territorio de ellos. Pero le desconoce la ocupación de estos pueblos. Dice, no, dice, a ustedes se les dio como custodia. Bueno, la custodia ya terminó, yo estoy acá. Yo me hago cargo. Esa era la postura de Andresito. ¿Qué le responden los paraguayos a Andresito? No, esto es nuestro, nosotros nos quedamos acá. Entonces ahí es cuando Andresito decide recuperar por la fuerza. Fíjense, esa es la carta firmada por Andrés Artigas allí debajo. Esa es la carta que Andresito le manda desde San Carlos a Isace, que era el comandante paraguayo que estaba acá, en donde le pide por favor que se retire del otro lado del río y que entregue Candelaria. O sea, cuando dice entregue Candelaria era entregar también San Ignacio, Corpus y Loreto y San José. Isace se resiste, dice que no contesta, digamos, y bueno, y Andrés Artigas ordena el ataque a Candelaria. Ese ataque fue muy importante, eso es lo que hay que poner en relevancia, ¿no? Por eso decimos, sin la batalla de Candelaria, el límite de Paraguay iba a llegar hasta San José, hasta la Sierra Central de Misiones, fundamentado en ese tratado que se había firmado con Belgrano. Es Andresito en realidad el que recupera, y por más que después los paraguayos van a volver, pero el hecho de la victoria de Candelaria después no les va a permitir a los paraguayos esgrimir derechos sobre este territorio. ¿Sí? Bueno, y ahí el 12 de septiembre se produce la batalla, ¿no? La batalla fue algo que duró muchas horas. No es que los paraguayos salieron así y se enfrentaron en una batalla en el campo cuando los andresitos. Hubo un primer intento de acercamiento a las afueras acá. Ahí hubo un primer encontronazo y después los paraguayos se fortalecieron allí donde están las ruinas. Exactamente donde están las ruinas fue la batalla. Hay una descripción de la batalla muy detallada, que cuenta bien cómo atacaron, por dónde, de qué manera, habla de cantidad de muertos, de las armas que le quitaron, ¿no? Por último, Andresito, ya cuando los paraguayos se rinden, le da la opción que se retiren al otro lado, pero que dejen todo el armamento de este lado, ¿no? Andresito seguía considerando a los paraguayos como hermanos y no como enemigos. Habla de hermanos cuando habla de los paraguayos, ¿no? Y le dice, bueno, llegado un momento, perdieron, le damos la opción, dejen sus armas y crucen el río, ¿no? Y bueno, los paraguayos se retiran una vez que son vencidos. Y a partir de allí se recupera San Ignacio, se recupera Corpus, se recupera San José. Previamente ya Concepción se había recuperado, ¿no? Y Misiones pasa a integrar de nuevo la Liga Federal de los Pueblos Libres, comandada por Artigas. Avancemos acá. Y después que termina Andresito es detenido, los paraguayos vuelven, cruzan de nuevo el río. Y entre 1821 y 1865 ocupan toda esta región, ¿sí? Hasta la zona del río Iguazú, de la Sierra Central hacia acá. ¿Qué había acá que le interesaba a los paraguayos? La yerba. En realidad era lo que le interesaba a todos, los grandes yerbales que había en esta zona. Y para el Paraguay esos yerbales eran del Estado paraguayo. Impedían que nadie entre, o sea, nadie podía entrar a esta zona. Pero es interesante, fíjense, ese mapa es un mapa paraguayo de la época. Miren aquí cómo
cómo abajo, la mitad de la provincia de Misiones, hasta la zona de Bernardo Irigoyen, era Paraguay. O sea, el Paraguay lo consideraba como parte de su territorio. ¿Sí? Y vemos otro mapa. Fíjense acá, este es un mapa paraguayo. Todo lo que es Ituzaingó era el departamento de Santo Tomás, y más allá, que está cortado, departamento de Candelaria. Se lee la D, Candela, falta el pedazo del mapa. O sea, para el Paraguay, ellos consideraban que esto era un territorio paraguayo, ¿no? Tenían destacamentos militares, no poblaron, tenían destacamentos militares. Había uno en Candelaria, había uno en San José, en San Carlos, en lo que hoy es Posada, que era trinchera de San José. En esa época en que estuvieron los paraguayos, hubo un intento de refundar Candelaria. Hay una orden de Rodríguez de Francia, el gobernante paraguayo, que dice y da la orden de ponerle techo a las casas que todavía quedaban de las ruinas, porque dice, hay casas que están muy buenas y con ponerle el techo pueden servir para un futuro pueblo, dice. Y da la orden de traer a los que vivían en La Cruz y en Santo Tomé y que estaban en San Javier, que eran pobladores dispersos, da una orden de juntarlos a todos, juntar a toda esa gente y traerlos y ponerlos en Candelaria y crear un pueblo y una colonia agrícola. Era una cosa interesante, pero eso fue hacia fines de 1830. En 1840 Francia muere, esa era una idea del dictador Rodríguez de Francia, muere y le reemplaza López, ¿no? El nuevo gobernante. Y López dice, no, Candelaria no, vamos a poner en Trinchera de San José, donde hoy es Posadas. Y es allí donde crean Trinchera de San José y Candelaria queda en el olvido, digamos. Pero estuvo a un paso de ser refundado por los paraguayos en un momento, Candelaria. Bueno, los paraguayos son retirados de acá en la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Entre 1865 y 1870, en la guerra contra el Paraguay, los paraguayos son expulsados de acá, directamente. Y la Argentina recupera este territorio. Si uno mira un libro de historia paraguayo, un libro que estudian los chicos paraguayos en las escuelas, uno ahí puede ver cómo ellos, según ellos, nosotros que estamos acá somos usurpadores y somos unos intrusos. Somos gente que les robó el territorio. Ellos lo ven así, digamos, es la visión de ellos. Porque ellos dicen, nosotros estuvimos allí desde la década de 1820 hasta 1870 estuvimos. Dice, producto de la guerra nos quitaron ese territorio, dicen en Paraguay. Y están en los libros de historia, es muy interesante esa visión paraguaya de la historia, ¿no? Y dicen, y hay escritos, yo lo he leído, que ahí debería flamear la bandera. ¿Sí? No. Bueno, pero es Argentina. Cuando termina la guerra de la Triple Alianza, Corrientes acapara todo el territorio. Inmediatamente el gobierno de Corrientes pone jueces de paz y comisarías en los pueblos. Y en 1877 sanciona una ley de creación de pueblos agrícolas y crea uno en Candelaria. Jueces de paz, esa fue la obra del gobierno de Corrientes, poner jueces de paz y comisarías en los distintos lugares donde había población. Misiones era una tierra que comía a nadie. Corrientes ejerce, legisla sobre Misiones. A Corrientes le interesaba la hierba, eso le interesaba, entrar y sacar hierba. Era el gran negocio. Y en estos campos del sur, meter ganado, extender la frontera ganadera, las estancias, hacerlas legales. Sí. Esa fue la ocupación correntina de Candelaria. Y de esa época está esta foto.
en el medio de la nada. Yo calculo que debe ser el lugar donde está la plaza, porque es una loma enorme. Eso que está ahí es la comisaría. Si uno mira bien, para hacer la comisaría usaron columnas de las ruinas jesuíticas, inclusive hay una columna puesta al costado. En el medio del campo, Corrientes pone la institución, la legalidad, la autoridad, ejercer la autoridad sobre el territorio, ¿no? La foto está coloreada con un sistema, pero es en blanco y negro en realidad. Sí. Techo de teja, en la foto original se ve bien, techo de teja, pared de piedra que sacaron de la ruina para ganar la pared, columna. Sí, sacaban de la zona de la ruina. Las tejas eran un gran negocio de la ruina. Justamente uno de los jueces que pone Corrientes, que fue Toledo fue juez de San Javier, puesto por la provincia de Corrientes. Toledo hizo el negocio sacando tejas de Concepción y de San Javier y vendiéndole a los brasileros del otro lado. Tejas que estaban enteras, obviamente, y tenían valor. Los brasileños hasta el día de hoy, del lado, uno mira al lado de Brasil, frente a San Javier, tienen la costumbre de usar tejas hasta para los corrales, para chiqueros, es una tradición el uso de la teja. Bueno, se usaba porque estaba allí y era material de uso. Desde las piedras, las tejas que estaban enteras, maderas que se sacaban de las ruinas, los horcones, o sea, todo podía ser usado, ¿sí?, para las nuevas construcciones. Bueno, y Corrientes hace en 1877 esta primer mensura. Ahí aparece Candelaria con un cuadriculado. San Carlos, San José, Mártires, una colonia que se llama Colonia Avellaneda, ¿no? O sea, Corrientes trataba de crear pueblos y colonias. Había una pelea entre... Corrientes sabía que la nación iba a declarar territorio nacional, entonces Corrientes se apresuraba a crear marcos jurídicos para después reclamar derechos sobre misiones. Entonces creó Candelaria, allá aparece Candelaria, esta trinchera de San José, que después pasaría a llamarse Posadas, y realiza una mensura, que no es la misma esta. Es una mensura que hace un agrimensor, que era Zacarías, que mensuró un Santa Ana, mensuró acá, mensuró Concepción, pero esas mensuras después fueron declaradas caducas por el gobierno nacional, cuando se federalizan misiones. Pero ese fue un primer intento de refundación de Candelaria en 1877, de darle una planta urbana y crear una colonia agrícola, ¿sí? Obviamente gente había gente viviendo, ¿no? Esto nos da una idea de cómo explotaban los correntinos los yerbales de Misiones. Entre 1865 y 1880, que es cuando esto es territorio nacional, Candelaria tenía 50 molinos hidráulicos, 50 molinos de yerba establecidos acá en la zona. Esos eran molinos que consistían en desviar un curso de un arroyo, poner una rueda para que el agua mueva la rueda, y la rueda movía todo el mecanismo de molienda de yerba y ese tipo de cosas. Molienda de maíz también se hacía. 50 molinos de yerba, ¿no? Era la zona más desarrollada de lo que era el territorio misionero en esa época, desde el punto de vista productivo. Había para esa época ya desplazado a lo que había sido en su momento Concepción y San Javier, ¿no? ¿Sí? Porque lo de Concepción y San Javier había quedado ya prácticamente saqueado de los años anteriores. Esto, como se recupera después de la guerra de la Triple Alianza,
estaba con todo su potencial productivo y se aprovecha totalmente. Inclusive en la lista que está con letras chiquitas están los nombres de los dueños de los molinos, todos donde quedaban, en fin, ¿no? Bueno, y en 1881 se declara el territorio nacional de Candelaria. Y ese va a ser el origen de esta Candelaria, la Candelaria moderna. Ese plano que está allí, donde se dibuja el pueblo, el cuadradito que está allí en la planta urbana, y toda la colonia, fue hecho por el agrimensor Hernández, enviado por el gobierno nacional. El gobierno nacional, cuando se crea el territorio nacional de Misiones, le manda al agrimensor Hernández y le dice, concretamente el contrato decía, vaya usted a Misiones, vaya hacia la costa del Paraná y vea 2 lugares que sean los mejores para crear 2 colonias nacionales agrícolas de Misiones. Y Hernández viene acá. Hay un libro que se llama de Hernández, Cartas Misioneras, que tendría que leerlo todos los de Candelaria. Ese libro está publicado por la editorial universitaria de Buenos Aires, y allí están todas las cartas que mandaba Hernández desde Misiones al gobierno nacional, contando todo, cómo era la gente que se producía, cómo se cosechaba, quiénes vivían, ¿no? Y ahí él cuenta la creación de la colonia y del pueblo de Candelaria. Muy hermoso eso. Y en ese libro viene ese plano, reproducido, ¿no? Una copia, una reproducción del plano, bien, de ese y de Santa Ana, porque en ese libro él describe las 2 colonias, ¿no? Y habla de la gente que vivía, y dice, era gente pobre, cultivadora de maíz, de mandioca, de zapallo, de poroto, que criaba ganado, pero que Hernández decía, tiene un problema, no tenían título de propiedad. No tenían título de propiedad de la tierra. Y no tenían a quién venderle la producción, dice Hernández, porque no hay caminos, falta el dinero, no hay servicios, no hay puentes en los ríos, en los arroyos, no hay puentes en los arroyos, dice. No hay autoridad, dice, hay inseguridad. Entonces se hace todo un plan para el resurgimiento de estas 2 primeras colonias. Y de esa manera comienzan a poblarse. A estas colonias después se le van a sumar las de Apóstoles, que ya es con colonos europeos. Estas 2 colonias, Candelaria y Santa Ana, se fundan con inmigrantes de los países vecinos. La mayoría eran brasileños y paraguayos, agricultores paraguayos y brasileños, correntinos también, que estaban establecidos y que practicaban una agricultura. Acuérdense que en esa época no se cultivaba hierba todavía, no se había descubierto la forma de cultivar hierba, había que ir a la selva a sacarla. Bueno, pero allí está el origen. Ese plano es muy lindo, porque de acá no se ve, pero están anotados en ese plano todos los nombres y apellidos de los que vivían en cada lugar, las casitas, quienes estaban, ¿sí? Eso es muy importante, porque muestra los primitivos pobladores que estaban acá. Inclusive los primeros pobladores de este pueblo. Hernández es el que diseña la plaza, el lugar, ¿no? Y él marca los pobladores, ¿por qué? Porque cuando trazaba la calle, resulta que una calle le pegaba a la casa de alguien que vivía ahí, digamos, y había que sacarlo porque tenía que pisar la calle. Entonces después hubo todo un registro de los que vivían, porque esa gente tuvo que ser relocalizada, ¿no? Bueno, te quedaste en la calle, te vamos a dar un lote allá para que tengas. Y ahí el gobierno nacional empezó a entregar y a vender los lotes, digamos, y empezó a generarse el pueblo nuevo de Candelaria, vinculado a la colonia, ¿sí? Ya aquí se establece las reservas. Tal lote va a quedar para la escuela, tal lote tiene que quedar reservado para, en esa época eran las comisiones de fomento, las comisiones vecinales. Tal lote va a quedar para el juzgado de paz, ¿no?
se armaba ya el pueblo y se diseñaba con una visión de futuro. Y vinculado al puerto, ¿no? Que ahora vamos a ver en un recorte. Ahí hay un recorte, ¿no? Ahí se marca el puerto, se marca la planta urbana original de Candelaria. Después eso se expandió. Allá arriba estaban las ruinas, fuera de la planta urbana. Todo eso creció y se expandió, ¿no? Esas líneas de punto que ustedes ven son los caminos que usaba la gente, porque los caminos de cuadrícula obviamente no estaban abiertos todavía, se fueron abriendo con el tiempo, ¿no? Hasta Pon Hernández, allá del otro lado del arroyo, dice presunta mina de plata. Según él era una mina de plata explotada por los jesuitas, y hasta la marca allí, ¿no? ¿Que sería cuál arroyo? El que está cruzando Candelaria hacia Santa Ana, el San Juan, del otro lado del arroyo San Juan, ¿no? Entonces va marcando pobladores, cada puntito negro que aparece allí es la casita que él encuentra y registra, de esos pobladores que vivían en la zona de Candelaria, ¿no? Sí. Anselmo debería ser, sí, el Anselmo, recuerdo haberle. Bueno, presunta mina de plata es, porque dice que había como una gruta, como una cueva excavada supuestamente por los jesuitas donde sacaban algún mineral. Sería interesante investigar y descubrir el lugar ese, como un lugar turístico. ¿Se llama las minas? Entonces tiene ahí su origen, ¿verdad? Sí, bueno. Después hubo otro proyecto que marca la relevancia de Candelaria en esa época. O sea, el gobierno evidentemente era la Argentina del sexto lugar en el mundo, ¿no? Que proyectaba cosas hacia el futuro, la Argentina de esa época. Detrás de las colonias vino un plan de tendido de líneas férreas para todo Misiones que vemos ahí, en donde Candelaria era el núcleo de esas líneas férreas que iban a recorrer toda Misiones. Todas las líneas negras son líneas de ferrocarril que se habían proyectado para Misiones. Y vemos que Posadas prácticamente está ignorado. En cambio, Candelaria era el núcleo, aparece Apóstoles, San Javier y Candelaria como núcleo ordenador de ese tendido férreo que iba a cubrir toda la provincia de Misiones y que iba a conectar con Brasil, con el Atlántico y con el Paraguay. Ese fue un proyecto del gobierno nacional que acompañó esos planes de colonización y que tendían al desarrollo del territorio nacional de Misiones. Sí, ahí se nota perfectamente. Es una línea férrea que va de San Javier directo a Candelaria, ¿no? Y que hay un mapa más grande que muestra cómo ese tendido de línea férrea se conectaba con lo que planificaba Brasil para el otro lado, hacia el Atlántico. Claro, y con Asunción, obviamente, ¿no? Bueno, todas cosas, fíjense, que hoy en día se vuelven a hablar. Hoy en día, nosotros pensamos, estos proyectos son temas que flotan en el ambiente, ¿no? En su momento, el tendido de línea férrea en Misiones, se llegaron a hacer estudios, se llegaron a hacer proyectos interesantes. Hay unas carpetas en el Archivo General de la Nación asombrosas, hechas por ingenieros, que no se dio por los cambios políticos de la época y porque, bueno, algún funcionario en un momento dijo que eso requería de mucha inversión por el terreno accidentado de Misiones. Misiones tiene un terreno muy accidentado que para hacer líneas férreas hay que invertir muchísimo. Pero incluso
sirve esto para mostrar el rol de Candelaria en ese contexto, ¿no? Bueno, pasaremos aquí rápido el patrimonio jesuítico de Guaraní, de Candelaria. Estas son las ruinas de 1901 de Candelaria, donde todavía estaban bastante en pie, como ustedes pueden ver. Estas fotos están en un libro que escribió un obispo que visitó Misiones en 1901, visitó en visita pastoral y en su libro publicó estas fotos. ¿Sí? Y lo que queda hoy, ahí hay un plano de las ruinas, lo que está en rojo es lo que todavía queda como relicto en la planta urbana. Esto, bueno, ustedes lo conocen muy bien porque son de acá. Esto es importante porque hay que valorar en Candelaria no solo lo que es muro en elevación. Las ruinas no son solo las paredes que nosotros vemos. Las ruinas son también lo que vemos a nivel de piso. Y lo que hay por debajo del suelo también es patrimonio. Lo que nosotros vemos allí son pisos hexagonales de la iglesia de Candelaria. Pisos hexagonales de la iglesia que le pasa una calle por arriba actualmente. ¿Sí? Le pasa una calle por encima. Ahí hay más pisos, fíjense. El color blanco de la tierra en realidad son restos de los ladrillos de adobe de las paredes de la iglesia que quedan disueltos en la tierra con ese color blanco. Ahí hay más pisos, fíjense, intactos, originales de su lugar original, que merecen ser rescatados. Esa es la calle. Esa calle pasa por el medio de la iglesia, corta la iglesia en dos pedazos. Y esos pisos están allí en la parte más alta de esa calle. Esa calle baja de un lado y baja para el otro lado. En el medio, en la parte más alta, ahí estaba el templo. ¿Sí? Esa es la esquina, para allá estaba la iglesia, para allá los talleres. Fíjense eso que interesante, allá hay un mandiocal en el fondo. ¿Vieron la plantación de mandioca? Y vieron que antes de la plantación de mandioca hay como una elevación de tierra. Esa elevación de tierra es la iglesia, es el montículo de lo que queda de la iglesia. Obviamente, eso hay que saberlo y hay que protegerlo, porque el que no sabe mira y dice, no, un desnivel en el suelo. Pero ojo, debajo de eso hay pisos, hay tejas, hay restos, hay cantidad de material arqueológico debajo de ese suelo, ¿no? Hoy diríamos que el mandiocal está plantado adentro de la iglesia. Sí, está plantado adentro de la iglesia. Ahí, bueno, esto es más piso. Acá se nota perfectamente los pisos, ¿vieron? ¿Sí? Baldosas hexagonales. Bueno, para ir cerrando esto, hoy, ahora, en nuestro día, ¿qué patrimonio tiene Candelaria? Como conclusión diríamos que tiene dos tipos de patrimonio. Uno, intangible, que no se puede tocar, pero que está ahí real. Eso que hablamos, el pasado jesuítico, Candelaria en la Revolución de Mayo, sede del gobernador de la provincia de Misiones. Eso es patrimonio de Candelaria. Eso no lo puede decir ningún habitante de otro pueblo, lo puede decir alguien que vive en Candelaria. Es nuestro ese contenido. La batalla de Andresito no está en ningún lugar, está en la historia y es de Candelaria. Le corresponde a Candelaria mostrarla, exhibirla, no lo va a hacer otro. O es Candelaria o queda en el olvido, como en su momento fue la batalla de Apóstoles, o los apostoleños la mostraron,
los apostoliños empezaban a hacer el acto, pues nadie daba bolilla. Hoy es un hecho ya instalado culturalmente en Misiones la batalla de apóstoles, pero porque se movió el pueblo. Bueno, Belgrano, el paso de Belgrano por Candelaria, el primer ensayo constitucional de nuestro país, es patrimonio de Candelaria, ¿no es cierto? Eso es lo intangible. No está en un lugar, pero está en la conciencia. Y después está lo tangible, lo que se puede tocar, que eso es lo que hay que cuidar. Las ruinas, esos restos que se encuentran. A veces cuando se hacen obras en la comunidad y aparecen vestigios, tener la conciencia de decir, no, paremos un poquito. A ver, recuperemos esto y después seguimos con las obras. Pero no destruyamos, ¿no? Recuperemos. A veces veo que acá hay gente de la municipalidad, hablábamos esto con los municipales de Apóstoles, que hacen un trabajo excelente. El maquinista de la municipalidad de Apóstoles sabe que si él está trabajando con la máquina y mira y ve un muro de piedra o ve teja, él sabe que tiene que parar. Tiene que parar y avisar, acá hay algo. Entonces viene la gente de cultura, saca, retira, recupera y después sigue trabajando. Toda esa tarea, esa es la parte tangible. Y la otra, cuidar el patrimonio del pueblo. O sea, que aquello que está acá, que es patrimonio, los restos que se encuentran, las piedras de las ruinas, los objetos valiosos que puedan haber en un museo, que no se lleven. Aunque ustedes no crean, todo este tema de las misiones jesuíticas, detrás de todo esto, hay un gran también comercio de bienes históricos. De que me llevo. Bueno, cuidar lo propio, proteger, exponerlo y bueno, sentirse orgullosos de la historia, ¿no? Como uno dice, podríamos concluir con que Candelaria tiene historia, ¿no? Bueno, creo que ya ha sido bastante, no quiero pasarme de la hora, aunque ya me pasé, así que gracias por la atención, ¿eh? Bueno, profesor, muchísimas gracias. Quiero destacar algunas cuestiones que vienen justamente a esta charla. El profesor principalmente habla sobre el patrimonio de cada uno de nosotros, el patrimonio individual es lo que tenemos, lo que nos pertenece. Nuestra historia familiar, nuestra casa, que tiene un auto, una moto, una bicicleta, sus herramientas, su familia. Ese es el patrimonio. Y el patrimonio de Candelaria es lo que comentaba el profesor, lo intangible y lo tangible. Lo intangible es la historia, todo lo que vivimos acá en Candelaria. Y este tipo de charlas y todo lo que venimos haciendo en cuanto al fortalecimiento de la identidad, se trata justamente de cuidar y hacer permanecer nuestro patrimonio. Nosotros vivimos en una ciudad donde muchos venimos de afuera a poblar Candelaria. Yo soy una de esas personas que venimos a formar nuestras familias acá. Muchos. Se hizo una gran migración en estos últimos 20 o 30 años y cada vez es más frecuente que mucha gente viene a vivir a Candelaria y no conoce la historia de Candelaria. Y muchos habitantes originarios de Candelaria, hoy, quizá alguno que esté acá, está redescubriendo o descubriendo la historia de Candelaria. Eso de vivir en una ciudad donde hay mucha gente que no conoce el origen tan importante de Candelaria hace que nosotros vivamos en una comunidad que tiene una crisis de identidad
No sabemos realmente dónde estamos viviendo. Y cuando hay una crisis de identidad, también una crisis o una carencia de identidad, también hay una crisis o una carencia de pertenencia. Como decía el profesor y como decía Norma, no se ama lo que no se conoce. La persona que viene de afuera y no conoce esta historia tan rica de Candelaria, veíamos en el mapa Candelaria, Buenos Aires, Asunción, Potosí, Lima. O sea, era un punto, una ciudad principal de todo lo que era Hispanoamérica. Si no conocemos esa riquísima historia de Candelaria, no nos comprometemos. Por eso es esta charla que yo le decía a los compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que conocer, y muchos datos históricos, nombres, mapas que nos da el profesor, nos va a costar. Yo leo mucho de historia de Candelaria y es difícil retener esas cosas. Pero lo principal, lo esencial que tenemos que saber y entender es la importancia rica que tiene Candelaria en la historia de Sudamérica, a lo largo de todos los años del desarrollo de la historia occidental principalmente. Eso nos va a dar a nosotros un amor por nuestra ciudad, y a los que son compañeros de trabajo en la municipalidad, un amor por el trabajo que tenemos que hacer en pos del crecimiento de Candelaria. Reconocer la creación de Candelaria como una ciudad con la advocación de la Virgen de la Candelaria, independientemente de las creencias religiosas, creada por la orden jesuita, todo el trabajo que desarrollaron, la importancia estratégica y el desarrollo gigantesco en lo económico y en el bienestar de la gente. Y fíjense, los jesuitas eran gobernantes que gobernaban de una manera muy especial, porque gobernaban en comunidad y le hacían participar y le hacían tener al habitante de Candelaria ese sentido de pertenencia hacia todo lo que hacían. Cambiaron los gobernantes, como decía el profesor, vinieron gobernantes que les interesaba solamente su bienestar económico, saquearon Candelaria, dejaron empobrecido al pueblo y se fueron. Tenemos para aprender. Sigue pasando eso. Vienen, saquean, se enriquecen y desaparecen. Fíjense cómo nosotros como pueblo, si no sabemos nuestra historia, volvemos a cometer permanentemente los mismos errores. Para eso sirve principalmente la historia. Y después, bueno, el paso de Andrés Guacurarí, que de ser un originario de esta tierra viene a recuperar los territorios, el paso de Belgrano con anterioridad. No se puede concebir a Belgrano en tan poquitos días, estando en Tacuarí, haber escrito todo el reglamento. Concebimos que Belgrano, al llegar a Candelaria y ver la pobreza y la desigualdad que existía en Candelaria, otorga, o mejor dicho, reconoce derechos a los habitantes como iguales, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a tener tierras, a poder tener empleo público, a poder ser sacerdotes, o sea, como un igual a todos. ¿Y para qué queremos ese derecho de igualdad y de libertad? Si no es justamente para reconocer ese derecho del otro, o sea, que se transforma en una obligación nuestra de reconocer al otro, de que el derecho de los otros es tan importante que el derecho de cada uno de nosotros. Ese es el legado de Belgrano, aquí en Candelaria. Y bueno, después viene Andrés Guacurarí, recupera el territorio, la importancia que tiene Andrés Guacurarí en esta tierra. Sin eso nosotros estaríamos viviendo bajo un territorio paraguayo, seríamos los que vivimos acá paraguayos, que no es ninguna deshonra, porque
De hecho, tanto Belgrano como Andresito siempre trata a los paraguayos como hermanos, y de hecho el acuerdo que hace Belgrano transforma a Paraguay o a la provincia paraguaya y a lo que después se fue transformando en la Argentina como pueblos hermanos que se tenían que defender mutuamente. Simplemente eso. Tenemos que conocer nuestra vida aquí en Candelaria con lo que fue durante muchísimos años Candelaria. Ese conocimiento nos va a dar el amor, y eso que yo siempre le digo a ustedes, que conociendo a Candelaria con la importancia que tiene, va a hacer que cada día nos pongamos en forma más firme la camiseta de Candelaria, que todos trabajemos para el desarrollo de Candelaria. En 10 años se vienen los 400 años de Candelaria. Y si todos trabajamos juntos, nos van a encontrar con una Candelaria ciudad próspera, con posibilidades de desarrollo para todos. A pesar de que sabemos que hoy se profundiza la crisis en el país y cada vez hay más marginalidad y más pobreza, que entre todos sabemos, los compañeros de trabajo, estamos tratando de paliar con lo que tenemos. Y esa es la idea, ¿no?, de trabajar juntos. La historia sirve para eso, para defender nuestro patrimonio. Profesor, muchísimas gracias. Le pido por favor un aplauso otra vez para el profesor. Y le vamos a entregar un reconocimiento. Es un reconocimiento por su tarea en defensa de la historia de Candelaria. El termo con el escudo de Candelaria, que dice justamente principio y origen de la Constitución Nacional, una declaración que fue hecha por la Asociación Argentina e Internacional de Derecho Constitucional hace poco, como principio y origen de la Constitución Nacional. Así que muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos visitaron, ciudadanos, y a todos los compañeros de trabajo, muchísimas gracias por estar.